al shiur hablamos, Maimónides, el pedagogo del siglo XXI. Eh, Hay una pregunta que uno se realiza y que figura en la Mishnah. Dice, donde no hay líder, donde no hay personas, se persona. Eso está en la Mishnah, en las primeras partes en el capítulo, creo que 2, Mishnah 1, por ahí, del Pirkei Avot. Lo que quiere decir es que la valentía de una persona no está para el punto de vista de los hajamim, de los sabios del Pirkei Avot, y así explica el rabino Rafael Shimshon Hirsch al respecto de esta Mishnah, que la valentía del ser humano, desde el punto de vista, nuevamente, de la objetividad del pueblo judío, no está en lo que nosotros conocemos en la fuerza, en las armas, sino en la verajá que le dio Yitzhak a Jacob. La valentía está en el desarrollo cognitivo, en la capacidad, en la inteligencia y, por supuesto, llegado el caso que con todo eso no consigamos driblar, eludir las dificultades que a veces el enemigo nos quiere traer desde el punto de vista ya no ideológico, sino más bien físico, ahí tenemos que buscar como última instancia, no como primera prioridad, como última instancia, el acto de violencia. La capacidad, decía el Rabo Ovadia Yosef, de un ser humano es convertir a tu enemigo en tu amigo. Y si no es en tu amigo, por lo menos que no sea tu enemigo. Eso es la principal capacidad que tenemos que tener los seres humanos, revertir. Mi padre, Sijonó de Barajá, de bendita memoria, traía una frase que después, mucho tiempo después, la encontré en Rambam, en Maimónides. Cuando tu enemigo te vea con deseos de destruirte, no le hagas a él el mismo rostro que estás viendo tú, sino hacerle el rostro diferente que él lo espera. Por lo tanto, si una persona te viene y te insulta, no le, no le míralo con una sonrisa, míralo con algo que de repente la persona está con problemas. La persona, por eso la Gadá de Pesaj, cuando habla del hijo de maldoso, el hijo de maldad, Rambam en un comentario, no a la Mishnah, dice, ¿qué es la maldad? Eso lo habla en Moré Neujim, ¿qué es la maldad? Podemos encontrar en la Gadá de Pesaj que nos relata la libertad de hablar, la libertad de pensar, la libertad no solamente física, la libertad de educarnos, de aprender y de enseñar. ¿Vamos a encontrar en esa libertad un hijo con maldad? Eso pregunta Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón en Moré Neujim. Y el traductor, Shmuel Ben Tibón, uno de los grandes traductores, que tradujo el Moré Neujim del árabe al latín y entró en el mundo de la filosofía, en el mundo árabe. Por eso al principio se veía las obras de Maimónides como obras apócrifas y fueron criticadas por contemporáneos de Rambam. Él decía que no es maldad, que tiene que haber un sentimiento de valores que verdaderamente no están ordenados. Y de alguna forma decía, como una persona que tiene fiebre, explicaba Rambam a su respecto de la Gadá de Pesaj, sobre el relato de la Gadá de Pesaj, explicaba el Rambam que es como una persona que tiene fiebre, y que cuando tiene fiebre, la persona muchas veces delira y hasta dice cosas que ni tiene sentido decirlas. Y hasta a veces puede, cuando alguien le viene a traer un remedio, puede hasta actuar con violencia y con las manos empujar que no quiere el remedio, porque él está delirando, está sin conciencia por la temperatura alta que tiene. Llegué a la conclusión, muchos años atrás, cuando todavía vivía mi maestro, Zichronot Tzadik Libraja, Rav Mordechai Ederi, recién
me retrasé porque estaba hablando con mi amigo de Argentina, que es el rabino de la sinagoga donde él fundó, y me contaba lamentablemente la triste noticia de que una persona que fue uno de los fundadores, lamentablemente partió para Mundos Supremos por el COVID. Yo le decía que muchos años atrás, después de esta conclusión, entendí que lo que quiso decir Rambam es que ese hijo maldoso, como traducen la mayoría de las personas, de mi punto de vista es el hijo perturbado, no es maldoso. Y eso es lo que nosotros, los educadores, tenemos que ver. Es fácil enseñar en una clase donde todos son jajamín, eso es fácil. Cualquiera quiere tener jajamín, cualquiera. Es más fácil, le tirás la Mishnah, le tirás la matemática, le tirás la física, y Baruch Hashem, ellos van a poder entender y van a poder explicar y van a poder conceptuar y van a poder dilucidar y van a poder entender y todavía van a traer mensajes nuevos de cualquier tema, sea secular o sea religioso. Es fácil. Lo difícil de un moré es convertir a alguien que tiene graves problemas cognitivos en un Talmid Jajam. Hace unos años atrás, en el año 2014, cuando después de algunos años regresé a mi yeshiva, al Beit Midrash Sefaradí, había pasado unos años, la última vez que había estado en el Beit Midrash Sefaradí había sido en el 2008, después del 2009 nació mi hija, 2010 no estaba ahí, había pasado unos 6, casi 7 años de la última vez que estuve en la yeshiva. Y cuando yo estuve la última vez en la yeshiva 2008, la yeshiva estaba en ese momento en un top. Había talmidim que eran genios, geonim. Eran personas que se discutían quién sabía más hojas del Talmud de memoria. Imagínate, Meir. Discutían para ver quién sabía más hojas. Había campeonatos. Yo sé 8, yo sé 14, 16. Campeonato de saber quién sabía más sugiot, más hojas del Talmud de memoria. Una cosa increíble. Cuando llegué en 2014, había bajado el nivel bastante. Yo me acerqué a Rav Katzin, que lo quiero como mi padre, my father, yo le digo. My father, y él me dice my son. Porque soy de uno de los primeros alumnos de él que nunca lo abandonaron. Inclusive cuando no visité la yeshiva en esos 7 años, casi 7 años, siempre me mantenía en contacto con él y siempre ayudaba a la yeshiva. Cuando estaba bien económicamente y cuando no estuve tan bien económicamente, busqué la forma de ayudarlo. Y lo quiero mucho. Al Rav Katzin para mí es como mi padre. Hoy en día prácticamente una vez cada 20 días hablo con él porque quiero saber cómo está. Le digo, Rabenu, ese es el nivel. La yeshiva, la que usted estudió en Porat Yosef, usted fue la jabrutá de Rabo Badia Yosef, del Gadol Ador, uno de los más grandes que, como dicen muchos, no hubo, y no sé si habrá otro como Rabo Badia Yosef. La cabeza de ese hombre, usted fue la jabrutá, no fue un alumno de la jabrutá, él se sentaba con usted 3, 4 horas por día. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Está el Rab Shamula, un Gaón, el Rab Leptov, un doctor en filosofía. Rab Shushan, ¿qué está pasando con los alumnos? Y él me dice, mira, es verdad que los alumnos que hoy en día no son los Geonim que vos tuviste hace 7 años atrás, pero estos alumnos tienen tanto amor a la Torah, pero tanto deseo de triunfar, tanta pasión para obtener sus semijot de Raf, de Sofer, de Shohatim, de Morim Musmach, de personas así. Que hay personas que pasan horas y horas tratando de entender lo que el muchacho Gaón que 7 años atrás entendía en media hora, él a veces tarda 4 horas. Pero ese amor, ese esfuerzo, ese desenvolvimiento, ese superarse, para mí me llena más de satisfacción que a esos Geonim. Porque esos Geonim es fácil ser rabino de una yeshiva de Geonim. Es difícil. Él me enseñó en ese momento. Mirá, Rubén, ser rab de una Keilah donde todos son Shomrim Mitzvot, Kol Hakavot,
Esa es. Lo único que tenés que prever si el que cumple Shabbat termina como Rashi o como Rabenu Tam. Nada más tenés que ver. Y si él estudia más Torah el viernes a la noche que el sábado a la mañana. Pero ser Rab de una Keilah, donde tenés que luchar para buscar a cada persona en la casa, para motivarlos a que vengan, para que cumpla una mitzvah más, para ser cariñoso, para ser amoroso, ese es el verdadero desafío de un Rab. Y él me dijo, eso es lo que enseña Rambam en su Mishneh Torah. Ser moré en un desierto. Ser moré en el lugar donde la planta va a tardar en crecer. Hay una planta que ya me voy a recordar el nombre. Ya me voy a acordar el nombre, ya me voy a acordar. Corcomán. Se llama Corcomán la planta. La planta Corcomán. ¿Te dice algo, Meir, a vos la planta Corcomán? Vos que es un español de Melilla, ¿te dice algo? ¿Cúrcuma o cúrcuma? Donde sale No, Curcumán es una cosa, es Corcomán. No, no conozco. No. ¿Sabés cómo la conocen, Meir, esa planta en Inglaterra? Cuando vos vas a hablar de esa planta. ¿Cómo? Judío errante. Porque esa planta crece en cualquier parte. Después le voy a mandar los datos de esa planta. Crece en cualquier parte. Es un arbusto tipo planta que crece en cualquier parte. Vos la plantás en el desierto, crece en el desierto. La plantás en la llanura, crece en la llanura. En Estados Unidos la conocen como judío errante. ¿Por qué? Porque el judío errante, ¿qué quiere decir el judío errante? Porque siempre conseguimos echar raíces y siempre conseguimos desenvolvernos y desarrollarnos. Entonces, esa fue la historia del pueblo judío durante 2000 años. ¿Cómo puede ser que hoy, frente al desafío de la pandemia, estamos perdiendo lo vital que es el pueblo judío, que es la educación? Nuestros hijos, nosotros que fuimos hijos, aunque no éramos cumplidores y nada, y vos lo sabés, Meir, porque vos viviste en Melilla eso, aunque no éramos tan cumplidores, tan observantes, le digo en general, no quiere decir que me estoy incluyendo o te estoy incluyendo, no, en general, siempre los viernes a la noche pasaban por la casa de nuestros abuelos para hacer un Shabbat, para acompañar al Beit Knesset, para escuchar una palabra de Torah, y cuando veíamos el rabino y no íbamos al Beit Knesset, nos sentíamos avergonzados y nos caía la cara y nos mirábamos para abajo y hasta los acercábamos con respeto. ¿Es verdad o mentira, Meir? ¿Es verdad? Vos lo sabés Así que es, es verdad. totalmente así era. Y Totalmente. veíamos a ese rabino que cruzaba la calle, iba a buscar golosinas, y de repente el mismo rabino que iba a la casa a visitar al nene y le preguntaba a la mujer, y a veces veía que no tenía zapatos y conseguía los zapatos. Esa era la imagen que nosotros teníamos. Hoy en día el joven no está ni ahí, ya no está hablando con el rabino, ni con los educadores. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Dónde perdimos el eslabón? ¿Dónde perdimos la brújula? Porque en algún momento algo hicimos errado. Le dimos todos los pasares económicos, los mejores. Nuestros hijos hoy no pasan las vicisitudes que pasábamos nosotros. Que capaz que comíamos carne una vez por semana. Y si la comíamos, a veces la comíamos una vez cada 2 semanas. Y veíamos a nuestras madres trabajar y aparte hacer las necesidades, y a nuestros padres día a día trabajar 12, 14 horas. ¿Qué pasó? Porque le dimos todo a nuestros hijos, pero algo falló en la educación. Y quiero, basado en este sentido, quiero compartir con ustedes lo que Rambam dice sobre el concepto. El historiador y rabino Ben Sasson explica que la importancia de la revelación del monte Sinai es una de las transformaciones del pueblo de Israel de un simple agrupamiento de tribus en una entidad nacional. Podría ser su expresión de la metamorfosis religiosa simbolizada por la revelación del monte Sinai. La falta de fuentes de informaciones extrabíblicas
sobre el éxodo del pueblo de Israel de Egipto y la conquista de Canaán, lo que es la tierra de Israel, es fuera del Tanaj y de los Midrashim y del Talmud, los historiadores un poco los historiadores judíos y no judíos, precisamente los no judíos escriben poco, porque si no van a esas fuentes, les resulta imposible entender. Para muchos historiadores, la historia del mundo comienza con la caída de Constantinopla y la asunción del primer emperador, Constantino, y a partir de ahí la educación. Es decir, estamos hablando del año 340 de la era común. Y la educación, cuando vamos a universidades a hablar de historia de educación, comienzan todos en el siglo V, cuando la iglesia decide que había que educar a las castas en claustros. ¿Qué pasó ante el 500? Nadie se acuerda de Yoshua Ben Gambla en el Talmud, en el Tratado Baba Batra, en página 21a, que él explica que, que los alumnos, cuando eran en la época del Talmud, los llevaban a estudiar con 16, 17 años, pero ya eran grandes, entonces no le podían poner disciplina porque el alumno se rebelaba, entonces él decide y estipula que el alumno tiene que empezar a estudiar públicamente a partir de los 6 años, lo que es la escuela pública. Y no solamente a los 6 años, sino él dice que cuando hay una clase con 25 alumnos, tiene un profesor y un ayudante, pero cuando hay una clase con 40, hay que tener un profesor, un ayudante y otro profesor extra por las dudas. Y después explica que si había una escuela y para llegar a esa escuela había un puente que atravesaba un río que podría correr riesgo que ese río rompa ese puente, entonces había que construir una escuela de cada lado del puente, de cada lado del río, para que para que nadie se pueda haber privado de estudiar. Y no solamente eso, dice, y algo más algo, si tengo dos profesores, uno que es un genio, pero que no le cuesta transmitir, pero es un genio, y otro que no es un genio, pero sabe que al transmitir los alumnos aprenden mejor, tengo que quedarme con ese segundo. Esto lo dice Yoshua Ben Gambla en el Talmud, en el Tratado Baba Batra. Si alguno está interesado en ver una explicación de esto en español, yo tengo una exposición que algunos de ustedes ya la habrán recibido sobre el Talmud y la pedagogía, y que salió en una revista de sociales internacional. Entonces ya nos habla aquí dice algo Enrique Piloto, que los padres no ejercen sus papeles de padre, vamos aquí a verlo, con el miedo de hacer enojar a sus hijos, abriendo mano de sus papeles de autoridad, creando una generación que no conoce los límites y las reglas, que se frustra fácil con cualquier dificultad que encuentran por delante de ellos. Y no está errado, me parece muy bien la colocación de Enrique. Después, si alguno quiere contestar esa posición de Enrique, por favor lo pueden hacer. Entonces, viene aquí y nos dice, para el pueblo de Israel, dice el Rambam, hay una tradición de libertad, de esclavitud, no solamente física, sino mental. Ya está hablando Maimónides, que la peor esclavitud que el ser humano puede tener es la espiritual, la psicológica, la interna, esclavizarnos de los modismos, de las formas y no estar analizando los fondos. Y el pasaje por el desierto del Sinai, en dirección a la tierra prometida, se convirtió en la piedra angular de la fe del pueblo judío. Pero no solamente la piedra angular del pueblo judío, sino en la piedra angular de lo que era la propuesta educativa que quería llevar adelante el pueblo judío para que se instale un ADN que lo iba a hacer. Descubrir el vergel en el desierto es mucho más fácil que plantar, perdón, es mucho más difícil y mucho más desafiante que plantar en algo que crece muy rápidamente. Plantar el conocimiento en personas que tienen dificultad en el aprendizaje,
en motivarlas a crecer, en motivarlas a investigar. No es una tarea fácil, pero sí es una tarea significativa. No solo expresa en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, y en los libros historiográficos de la Biblia, que son como, entre otros, Crónicas 1, Crónicas 2, el libro de Esra y Nehemías, y algunos libros, algunos rollos como el libro de Esther, que son más bien historiográficos, los libros de Reyes, sino también en los libros de los profetas, como el profeta Oseas, el profeta Amós, el profeta Jeremías, y en algunos capítulos de Salmos, que menciona la importancia de un concepto. Cuando viene el libro de Salmos, creo que en el Salmos, creo que 114, dice, a Shamaim, Shamaim Ladonai, ve Ares, Natan Libneadam. El cielo es de Dios, pero la tierra es del hombre. Viene Rambam y nos explica, Ramón dice, Señor, lo que quiere decir es que Dios, el concepto divino, eso que la persona trata de buscar soluciones pensando que todo el tiempo la responsabilidad es de Dios, es un error muy grave. Dios nos entregó una divindad, una fuente de conocimiento que es la Torá. Tenemos que saber nosotros en ese concepto de Torá, en esa enseñanza, empezar a entender cómo podemos moldear nuestra vida, pero también la vida como educadores, como padres. Porque la palabra Torah, muy mal traducido como ley, viene de la palabra orajá, que significa educar. Viene de la palabra orim, que significa progenitores. La educación no está en la universidad, la educación no está en la mejor escuela primaria o secundaria, que sea de inglés, de francés o en el jardín infante. La educación, los valores que son impermeables y los que construyen al ser humano están en nuestros hogares. Y cuando hay hogares totalmente desarmados, desconstituidos, y que la imagen de los hijos es compleja porque ve una imagen de un vidrio roto de los padres, es muy posible que ese hijo tenga que luchar si quiere triunfar y salir de ese modelo mucho más que cualquier otro. Leemos en el Ejadodí la poesía que escribió el rabino Shlomo Alkabetz en el siglo XV en la ciudad de Sfat, en la fuente de la mística judía, en la fuente de la Kabbalah. En el segundo párrafo dice, Sov Maaseh b'machashavat tejilá. El fin del pensamiento es la acción misma. En cuanto yo estoy pensando algo y está en mi cabeza y en mi corazón los sentimientos de ese pensamiento, es muy posible, 99% que ustedes no sepan lo que esté pensando, salvo que yo lo esté contando. Pero si yo no lo cuento y no lo hablo, solamente van a saber lo que pensé cuando vean la acción. El único que puede entender los pensamientos es Dios, por supuesto, pero el ser humano no. Por lo tanto, el pensamiento, la elaboración, el desarrollo del ser humano lo podemos entender a partir de la acción, a partir de cómo nosotros somos, cómo tenemos un axioma. Hay una frase, un cuento, más o menos parafraseando este cuento, que un rey una vez estaba visitando su jardín y vio al cedro caído y le dice al cedro, ¿qué te pasa? Es que yo quiero ser tan alto como el pino y no puedo usar. Va el pino y le dice al pino, ¿qué te pasa, pino? Dice, yo quería ser tan fuerte como el cedro. Y sigue caminando y ve la rosa. ¿Y qué te pasa, rosa, que estás caída? Es que yo quería ser tan linda y que todo el mundo me toque como los claveles. Y después va el clavel y dice, ¿qué te pasa, clavel? Y yo quería ser tan preciosa y tan deseada como la rosa. Y así ve, en el trayecto, ve el ciprés, que el ciprés quería tener raíces fuertes como el roble. Perdón, el ciprés quería tener raíces fuertes como el cedro, y el cedro quería ser como el algarrobo.
Y así cada uno de ellos. Hasta él iba cavilando, pensando, no entendía lo que estaba pasando hasta que ve una orquídea. Y la orquídea estaba floreciente. Y la orquídea estaba amorosa. Y la orquídea le daba perfume. Y la orquídea estaba con todo su esplendor. Le dice el rey, orquídea, vos no estás como los demás, como las demás plantaciones en mi bosque, en mi jardín. ¿Qué es lo que sucede contigo? ¿Qué sucede con los demás? Dice, mire, si yo quisiera que usted, si usted hubiera querido plantar un cedro, hubiera plantado un cedro. Usted plantó una orquídea, entonces yo tengo que ser orquídea. Tengo que ser lo mejor, tengo que ser la orquídea. Si usted hubiera querido que sea un alto como un pino, me hubiera plantado un pino. Y si hubiera querido que sea tan perfumada como una rosa, hubiera plantado una rosa. Y si hubiera querido que sea un frutal, hubiera plantado un árbol frutal, pero usted quiso plantar una orquídea, entonces yo tengo que ser orquídea, tengo que ser lo mejor. Esto es lo que hay que entender de una persona. Nuestros graves problemas están cuando creamos los educadores la falsa competencia, a ver cuánto saca el otro, no importa si el otro sacó 100, lo importante es si la nota que vos sacaste representa lo que vos sabés, lo que vos entendés, porque si un profesor o un colegio crea la motivación de la competencia para ver quién tiene más nota, estamos olvidando lo principal, cuánto aprendió, cuánto asimiló, cuánto está dentro de nosotros. Una vez me dijo un profesor de ingeniería, no judío, ingeniero devoto, cuando yo era estudiante de ingeniería, profesor de geometría analítica. Me dijo, mire, querido alumno Rubén Ajmanovich, yo no dejo usar la calculadora, porque a mí no me está importando el resultado. Si 1.400.000, hasta ahora me acuerdo el número, si 1.445.257 se puede dividir por 44.280. Lo que me importa es que usted entienda el concepto de la división. Los resultados, bueno, a veces nos equivocamos, a veces, yo qué sé, creemos que 8 puede entrar en 4, no qué sé, no me acuerdo bien todo, pero me acuerdo de esos números bien. Y eso es lo que me entendió. Me dice, usted tiene que el día de mañana, cuando sea un posible educador, con sus hijos como padre o en otras áreas, tiene que hacer entender el concepto, la esencia de la cuestión. Y Maimónides nos dice aquí, los historiadores no pueden buscar y explicar todo el proceso de lo que significó el recorrido de la libertad del pueblo de Israel. Desde la salida de Egipto, esa fue la libertad física, hasta que 49 días conseguimos llegar al día 50 al pie del monte Sinai para obtener la libertad espiritual. Porque la libertad física somos igual que cualquier criatura que Dios hizo, pero con la libertad espiritual somos hombres dignos delante del Creador para desarrollarnos activamente en el área cognitiva. En ese proceso de desarraigarnos de la esclavitud, no solamente la esclavitud física que fuimos sometidos 210 años, sino la esclavitud mental en la cual nos influyó el faraón. El faraón es algo que representa en sus letras, y después puedo escribirlas, P-Ra. Faraón se escribe con la letra Fe en hebreo, Reish, Ain, Hei. Las dos letras de afuera, la Fei y la Hei, forman la palabra P, boca. Las dos letras del medio, Reish y Ain es una letra cultural, forman la palabra Ra, perverso, mala, la boca mala, la que nos convence a veces en esas competencias inútiles, o nos convence que nosotros no podemos hacer nada, es la boca de las personas, el faraón, que en muchos casos todavía lo esclaviza porque mucha gente salió de Egipto, pero muchos otros tienen Egipto dentro de ellos. Voy a contar algo que no tiene nada que ver con Maimónides, pero sí tiene que ver con mi hermano, que lo admiro mucho. Cuando mi hermano era estudiante del colegio, de un colegio judío, colegio religioso, eran los 15, 16 años y el profesor en ese momento, un educador, le preguntó a cada alumno qué iba a hacer cuando saliese del secundario y ya hagan su viaje típico a Israel y regresasen.
qué iban a hacer cada uno con todos sus sueños, y llegó a mi hermano y mi hermano le dijo, yo voy a ser médico. Y le dijo el profesor, ¿usted va a ser médico? ¿Cómo lo es usted como alumno? Usted va a ser médico el día que me crezcan exactamente pelos en la mano. Y lo que voy a contar, si alguno de ustedes en la, en, en la, en lo que voy a contar van a pensar que es fantasía, pero es verdad. Mi hermano hizo un esfuerzo grande, tuvo que pasar por el servicio militar en Argentina, en esa época era la época del terrorismo, de las guerrillas, y gracias a Dios no solamente se graduó, sino que se graduó con uno de los promedios más altos hasta hoy en día en la universidad, sacó 99,5 en su carrera como médico. Pasados unos meses, mi hermano decidió viajar a Israel, donde estaba el médico. Y dentro de su valija consiguió llevar en un paquete una mano de una mano plástica, una mano, no una mano real, una mano plástica, que le pegó pelos, una mano así que se utilizan en las universidades para estudiar anatomía, la llevó en la maleta y fue a visitar a ese educador. Y en un paquete se lo dejó de regalo. Y cuando abrió dijo, ¿qué es eso? Es la mano con pelos que le estoy regalando a usted, porque usted dijo que si yo no me recibía de médico, a usted solamente me iba a recibir médico si a usted le crecía pelos en la mano. Como no sé cuál es su mano, le traje una para que la tenga de recuerdo. Parece una fantasía, pero siempre me recuerdo eso, que mi hermano hizo ese esfuerzo y viajó para que, y yo le pregunté por qué lo hizo. Me dice, para que él el día de mañana como educador no prejuzgue la capacidad de las personas, porque a todos nos llega el momento. Rambam decía que habla cada alumno en el idioma que él necesita hablar. Hay personas que lamentablemente le cuesta, pero de repente tienen un despertar cognitivo y llegan a una distancia. Y hay que enseñar a la persona que el que estudió 101 veces es mejor alumno que el que estudió 100 veces. Pero ¿cómo? Va a venir ahí mi querida Jaya y me va a decir, Rabino, pero estudió 101 veces y es por una vez más el mejor alumno, porque él se preocupó de saber que algo podía mejorar, podía estudiar, podía crecer, podía aprender. Y cuando yo veo alumnos que antes de un examen todavía están preguntando, todavía están estudiando, quiere decir que ese alumno quiere aprender, que ese alumno quiere no solamente aprobar, quiere captar, quiere conocer un poco más. Y esa es la idea. Un poco más adelante, quiero nada más compartir un par de textos más. Es interesante que observemos el código de Moisés, relatando el episodio de la revelación del Sinai, y trae algunas novedades sin precedentes históricos. A pesar de conocer la existencia de otros códigos antiguos de Oriente Próximo, la ley de Moisés diverge, tiene diferencias en cuestiones fundamentales. Por ejemplo, fuera de otros códigos tengan sido atribuidos a una deidad máxima, fueron redigidos y otorgados por reyes, entre ellos Hammurabi o Ishtar, que los tornaba revogables y mutables. Ya en el código de Moisés, de acuerdo a la narrativa bíblica, solamente Dios escribe la ley. Toda la legislación es divina y rey alguno, si quiere, tentó y no le sería permitido modificar o sustituir una ley existencia o todavía formular una nueva ley. En este sábado, en este domingo, en este Shabbat, vamos a tener la Parsha Yitro. Tendría para hablar de la Parsha Yitro, mil cosas. Pero la Parsha Yitro nos dice al principio, Vaishma Yitro. ¿Cómo la pregunta que nos podría caber, cómo Yitro, que a pesar de ser el suegro de Moisés, Yetro, como dicen en la traducción, era un sacerdote, dice Cohen Midian,
sacerdote de Midian, un pueblo pagano, como era la mayoría de los pueblos de esa región. Era un sacerdote pagano. ¿Cómo la Torá, cómo nos pone en la porción de lectura, una pregunta interesante, de los 10 mandamientos, donde comienza diciendo, no hay otro Dios como yo y no adoren otros dioses con D minúscula, pagana? ¿Cómo puede ser que se llame Yitro? ¿Cómo puede ser? A ver, alguien me puede dar una respuesta. Se podría haber llamado Moisés esa porción semanal. Se podría llamar a Aarón. O se podría llamar a Seret Adibrot, 10 mandamientos en hebreo. Pero llamarla Yitro, ¿no le parecen un poco extraño? Baruch atah mejoram shakol iber. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Wow. Si nadie me responde, es porque es muy importante la pregunta, porque la tienen que pensar. Si alguien responde es porque en algún momento esa pregunta se la hicieron y debe tener alguna respuesta humilde, pero tiene una respuesta. ¿Alguien tiene una respuesta por qué la porción de los 10 mandamientos se llama Yitro? ¿Alguien se imagina? Yo no, Raf. Muy bien, esa es la mejor respuesta que escuché hasta ahora. La única. Es la única. Sí. Me está saliendo chispa del cerebro, muy bien. ¿Saben dónde está el secreto de todo? Le di la bienvenida a Tzvi Kellman. No sé si él me escuchó, pero le doy de vuelta al Baruch Haba. ¿Alguien me escuchó? Porque... Gracias, Rap. No, gracias a usted. Gracias por participar. Una alegría verlo aquí en el curso. Y bueno, si necesita algún dato más, me escribe al WhatsApp y seguramente va a ser para el para recibir información. Me manda sus datos y le mandaremos información. Pero le voy a decir el secreto de todo. Está en la primera palabra de la porción semanal. Vaishma Yitro. Y Vaishma no quiere decir escuchó, solamente escuchar, sino comprendió Yitro. Todo el sentido de nuestras vidas es la comprensión. Un profesor, un educador no consigue llegar al fondo de los demás si no hay una comprensión, si no hay un mensaje, si no hay algo que verdaderamente nos enseñe a comprender. Porque si yo no consigo que alguien comprenda y solamente oiga, me equivoqué, oiga, es un tema de actitud física, de actitud solamente podemos ser sustancial. Es algo que no es más que un acto de oír, no oír. Puedo oír una música, puedo oír una palabra, puedo oír un ruido, pero cuando yo escucho, quiere decir que comprendí. Hay alumnos que oyen a los profesores y hay alumnos que escuchan a los profesores. ¿De qué depende? Del profesor. Si yo sé cómo llegar al alumno, el alumno me va a escuchar. Si yo no sé llegar al alumno, me va a oír. Sin entrar en comentarios comunitarios, tengo que hacer. Cuando trabajaba en el colegio de la comunidad y realizábamos la tefilá diaria, tenía algunos jóvenes adolescentes que tenían su posición bastante negativa hacia lo que es la religión, hacia lo que es la observancia. No importa por qué, pero yo quería que ellos rezaran, por lo menos los básicos. Todos los días llegaba al colegio con una pila de libros. Había uno que se interesaba por la ciencia, la matemática, la física. Inclusive creo que está en Israel estudiando ahora esas áreas en alguna universidad de Israel. ¿Qué hice yo? Le empecé a traer libros que hablaban sobre ciencia y Torah escritos por físicos o matemáticos
religiosos, que aparte de ser matemáticos, físicos, también tenían título de rabino. Entonces hablaban, como por ejemplo, en el inicio, que lo leyó Andrés, seguramente que está aquí, se debe recordar, Andrés. Es correcto, Rab. Muy bien. O un libro que no está en español, pero está en portugués y lo estoy tratando de traducir, lo que se llama La prueba evidente. O libros sobre el tema, la edad del universo, de Schroeder, o el tema del libro de si los dinosaurios existieron. Todo escrito por personas de alto nivel, universitarios, con doctorados, con maestrías, pero a su vez también rabinos. Y cuando yo llegaba y le decía, toma este libro, y terminaba, le digo, yo te doy este libro, pero quiero que me haga lo básico de la reza. Entonces, la oración duraba 50 minutos, entonces los primeros 20 minutos me rezaba y los otros 30 minutos él estaba leyendo. Entonces evitaba que converse con otros, evitaba que tenga discusiones, pero a su vez conseguía algo más importante, que cuando yo tenía ese alumno en la clase mía, él estaba tan concentrado en lo que yo lo había estudiado, que cuando él escuchaba mi clase, quería ver dónde coincidía lo que del libro que yo le di hasta el libro. Cuando yo salí del colegio, él se me acercó y me dijo, mire, muchas cosas que usted enseñó, no sé si me las voy a recordar, pero lo que sí me voy a recordar toda mi vida es cómo usted tuvo la paciencia para entenderme y sin forzarme y sin imponer, consiguió que yo pueda ver otro lado de la moneda. Le agradezco por abrirme los ojos. Eso es, no por ser mí, pero eso es lo que uno tiene que buscar. Porque es fácil decir, no, vos no servís porque no servís, y es fácil decir, sí servís. Es fácil tener clase para 10 que son no genios, y para aquel que no entiende, a ese lo excluyo. A ese no es un buen profesor, ni mucho menos buen rabino. El rabino tiene que preocuparse que todos entiendan, que todos aprendan. Y si tiene que repetir una vez y 2 veces y 3 veces, lo va a hacer. Hoy de mañana estaba dando una clase para unas personas de Ecuador, y cuando vi que no me entendían y explicándolo por Zoom y mostrando gráficos les resultaba difícil, entonces empecé a escribir todo la clase, todo el shiur por el chat. Y mientras escribía, yo lo verbalizaba, yo lo iba haciendo en voz alta. Entonces la persona no solamente veía el chat, sino me estaba escuchando. Después que terminó, le pregunté, ¿entendiste? Me dice, ahora sí entendí y ahora veo lo que me quería enseñar. Y ahí es donde comienzan nuestras vidas como educadores, lo que viene a decir en el sabio Maimónides. En el monte Sinai estábamos todos, las generaciones presentes, las generaciones pasadas y las generaciones futuras. Había un pacto de eternidad. ¿Ustedes se creen que alguno de ustedes no pudo haber tenido en su vida pasada parte de gente del pueblo judío? Y que ahora esas almas de esos seres humanos le están golpeando a vuestras almas y le están diciendo, lo que yo no pude aprender o lo que yo perdí, lo quiero que tú lo recuperes. ¿O ustedes creen que estamos todos aquí porque mi cara es linda? O porque solamente el tema es interesante, pero también el crecimiento de ustedes es mucho más interesante. Y el descubrir su raíz es mucho más interesante. Y el sentirse parte de un pueblo y unir los lazos indivisibles en esa corriente y cadena milenaria, todavía hay mucho más importante. Por eso Rambam escribe la epístola del Yemen, donde le dice a las comunidades judías del Yemen, cuidado cuando se le acerque a alguien que está buscando retornar al pueblo, no lo condenen, no lo traten de ignorante, no lo llamen de hereje, abrácenlo, llévenlo a sus casas, enséñenle como un padre a un hijo, transmítanle amor, que él es un hermano que se ha perdido y que está buscando el retorno del camino. Un poco más. Uno de los clásicos en el libro La religión de Israel, escrito por Yehezkel Kaufman, en 1989, dijo así: el elemento distintivamente nuevo en las leyes de la alianza sinaita o del Sinai no fue
el contenido. Las culturas de las tribus del pueblo de Israel habían absorbido y de las cuales emergían nociones altamente desenvolvidas de la ley y moralidad. Entonces, ¿cuál fue la innovación siglos después Hammurabi en la prohibición del asesinato, de robo y de adulterio o del falso testimonio? ¿Qué es lo que se introdujo? La novedad era en la propia donación. Por primera vez, la moralidad fue representada como revelación profética, expresión del supremo arbitrio moral de Dios. No era doctrina de los sabios o la orden de los gobernantes. Esta ley era el mandamiento divino y por lo tanto su arbitrariedad absoluta. Ustedes saben cómo dice el inicio de la parashá, ¿te acordás? Shmuel Sandoval, cómo dice el inicio de la parashá Yitro, dice Vaishma Yitro Joten Moshe. Y escuchó Yitro, comprendió Yitro, el suegro de Moshe. ¿Acaso todos no sabíamos que Yitro era el suegro de Moshe? Si ya lo habían dicho varias veces antes. Sabían que era el padre de Tzipora. ¿Para qué la Torah repite una nueva relación familiar si algo que ya sabemos? El código más parecido al código de las leyes judías, a lo que llamamos las 613 mitzvot, fue escrito por Hammurabi en una época similar, más o menos en el 1300, 1312, 1313, 1314, por ahí, antes de la era común. Ustedes saben que en esa época, 1300 antes de la era común, a los días de hoy, puede haber una fecha que se establezca como diferente. Entonces, ¿qué significa Hammurabi? Escuche bien esto. Hammurabi significa Ammu-Rabí. Ammu-Rabí, ¿sabe lo que significa, Ariel? Ariel, ¿sabe lo que significa Ammu-Rabí? Ammu-Rabí significa, ¿sabes, Ariel? Ariel, ¿sabes? Eitan, ¿sabes? Bueno, yo le voy a decir, Ammu-Rabí quiere decir el suegro del rabí, el suegro del maestro. ¿Y quién era el maestro en ese momento? Moshe. Cuando dice en el libro Números que Yitro dejó el desierto, se despegó del pueblo de Israel y le dijo, Moisés, quédate con nosotros que son nuestros ojos. Y él le dice, tengo que ir a enseñar lo que yo aprendí, lo que yo comprendí. Se habla de que en esa época, coincidente con la época de la Torá, él fue a crear el código Hammurabi. Por eso en el código Hammurabi hay muchas cosas parecidas al pueblo de Israel, porque Hammurabi, el suegro del rabí, el suegro del rabino, el suegro de nuestro maestro. ¿Quién era ese Yitro? Y ahí entendemos, el educando sabe cómo transmitir al educador. Pero ¿cómo? Cuando le puede explicar al educador lo que el educador le explicó antes. Siempre venía mi profesor y me decía, de profesor de matemática, ¿entendió Nachmanovich? Claro. ¿Me puede explicar? Yo pensaba en ese momento que podía ser un acto de agresión, un acto de hacerme pasar vergüenza. No. Si yo no puedo explicar, ¿cómo puedo entender? Y lo mismo sucede cuando en las yeshivot, cuando el rabino le dice, ¿usted entendió? Sí. A ver, explíqueme de qué significaba lo que estudiamos. El rabino no, me habla, no, decime, explícame. Porque generalmente nosotros decimos que entendemos y después llegamos a nuestras casas y cuando tenemos que hacer la tarea, le preguntamos a un compañero que sí entendió para que nos explicase porque nos da vergüenza preguntar. El alumno que no pregunta, hay dos problemas. Primero, el profesor no lo motivó a preguntar. Segundo, el profesor creó una situación tal en el grupo que el que pregunta tiene miedo que los demás se burlen de él.
Y muchos de los que se burlan es que le hubiera gustado hacer esa pregunta, que con todo su honestidad la está haciendo. Se ríen para disimular su ignorancia. Un poquito más y ya terminamos. Otra singularidad del Código de Moisés reside en el hecho de que no hay distinción entre lo religioso y lo secular, entre lo religioso y lo que no tiene religiosidad. Todo hace parte de una misma estructura: ley ritual, ley civil, moral o penal. Si nosotros seguimos con la idea de Yehezkel Kaufman, en la cual trae él mucho del conocimiento de Maimónides, que dice, por lo tanto, por la naturaleza también la alianza religiosa fue una alianza moral, legal, envolviendo no apenas el culto, mas también la estructura y el regulamiento de la sociedad, lo que hace a la base de la educación. Entendemos que la revelación del monte Sinai no fue solamente la transmisión de preceptos, sino fue la fundación de estructuras educativas que venían a prevalecer un equilibrio social para evitar la caída y el desvío a la inmoralidad, la cual hasta ese momento era parte de casi todas las sociedades que convivían en ese entonces. Esta visión amplia de los mandamientos contenidos en los 5 libros de Moisés o Pentateuco, en que el crimen es transgresión, en que el bienestar social es un bienestar espiritual, son una sola cosa. Y será fundamental para mejor comprender la educación judía. Una cuestión es cierta: tanto el mandamiento divino de estudiar y enseñar Torah, citado por Maimónides, cuanto el mandamiento divino de educar a los hijos, citado por el rabino Meir Medivinsky, son consecuencia de la revelación. Por lo tanto, podemos concluir así que a partir de la revelación en el monte Sinai y de la entrega de los mandamientos por las manos del profeta Moisés, que el pueblo de Israel se torna más responsable en su conducta. Ahora no es solamente un grupo de familias, mas sí una nación que tiene principios educativos, principios sociales y morales y principios de equilibrio en todo lo que hace el desarrollo de las personas y de los grupos. La importancia de la revelación de Sinai fue descrita por Maimónides de la siguiente forma: el pueblo judío no creyó en Moisés, en nuestro maestro, al considerar los milagros que él presentó. Cuando la fe de alguien está basada en milagros, una duda sombría siempre permanece en la mente. Entonces, ¿en qué se basaron para creer en él? En la revelación del monte Sinai, la cual vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros propios oídos, dispensando el testimonio de otros. Nosotros mismos testimoniamos el fuego, el trueno, los rayos, pero también testimoniamos la divina presencia, pero por encima de las cosas testimoniamos el momento clave que dejamos de pasar de ser individuos caminando como nómades para un destino, a ser individuos que construyen la base fundamental para que las sociedades futuras puedan tener educación para todos sus hijos, valores morales que se constituyen en los senos de sus casas y valores morales que se realizan en una sociedad. Cuando esto sea plenamente, totalmente lleno en cada uno de los hogares, cuando volvamos a revivir y entendamos lo que significa ese mandamiento, seguramente llegará el momento de la redención. Y la redención no es solamente el retorno del pueblo de Israel a su tierra, sino la redención es poder desenvolvernos como seres humanos a partir del valor más importante que tiene él: educar para ser educados.